El cambio de generación siempre es importante y nosotros en Urban Tecno nos hemos propuesto descifrar si realmente esta nueva generación con el iPhone 7 a la cabeza ha dado los pasos adelante necesarios para justificar su compra frente al modelo iPhone 6S. Hemos exprimido sus procesadores y los resultados nos sorprendieron bastante. Y ahora le llega el momento a las cámaras, el otro gran apartado de nuestros móviles a día de hoy. Los resultados después de la intro. Apple ha decidido integrar 3 diferentes novedades en este iPhone 7 que, recordemos, no tiene la misma cámara que el iPhone 7 Plus, la cámara doble. En concreto, la primera novedad es que ahora contamos con un mayor número de lentes. La segunda novedad es que este nuevo sensor de 12 megapíxeles, ya que se mantiene la resolución con el año pasado, ahora contará con una apertura de f1.8, pasando desde f2.2. Y la última de las novedades es que ahora contamos con estabilizador óptico de imagen tanto para fotografía como para vídeo. ¿Qué nos va a permitir estas 3 novedades? En principio lo que se busca es una mayor cantidad de luz, sobre todo para combatir las escenas de poca luz en interiores o de noche y, por ejemplo, en vídeo poder tener vídeos estabilizados. Los resultados los vamos a valorar teniendo todas las fotografías y los vídeos analizados desde un mismo ordenador, comparando este iPhone 6S y iPhone 7. En buenas condiciones lumínicas, las cámaras presentan cambios evidentes en los resultados. Es cierto que quizás no van a ser estos cambios tan visibles para todo el mundo, pero en general, y si además necesitamos ampliar hasta cierto punto la foto para ver algo a lo lejos, aquí sí que este iPhone 7 saca pecho con su nueva apertura y el estabilizador óptico. Simplemente se nota que capta más luz en la mayoría de fotografías, un paso más. Y solo con ello y manteniendo el mismo nivel de calidad que el año pasado, con unos colores que sinceramente creo que son los mejores que hay en el mercado, esta cámara da un paso o medio paso, mejor dicho, adelante. Algo que sí que he percibido es que este aumento de luz parece provocar que los colores sean algo menos saturados, algo menos intensos en las fotografías con este iPhone 7. Por ejemplo, el cielo en la mayoría de fotografías se ve más intenso en las tomas realizadas con el iPhone 6S. Y es una diferencia que me hubiera gustado no ver. Ganamos en general en luz, pero en cuanto a colores creo que no tanto. Y evidentemente a mejor luz, mejor rango dinámico, por eso las escenas con fuertes cambios entre zonas iluminadas y con sombra se tratan mucho mejor en el iPhone 7. Por último, algo muy importante para las redes sociales y que nos hace llenar nuestras fotografías de likes son los efectos macro, la fotografía de cerca. Y es que gracias a una mayor apertura, los efectos bokeh o de desenfoque supuestamente iban a poder mejorar en principio. Pero la verdad es que mi experiencia viendo todas las imágenes en el ordenador, la verdad es que no he notado algo muy evidente. Es cierto que en fotos interiores sí se aprecia una ligera mejora, pero en fotos con buenas condiciones no he notado un cambio muy apreciable. De noche los iPhone 6S contaban con un problema de poca luz y mucho ruido en sus imágenes. Este año la cosa ha cambiado, pero solo a medias. Ahora no tendremos ese problema de luz, o al menos no tan evidente, siempre teniendo en cuenta que hablamos de móviles y no de cámaras con grandes sensores, claro está. Ese pasito extra en la apertura y el añadido de estabilizador se notan y mucho comparado con el año pasado. Escenas de atardeceres o directamente de noche. Hay escenas que en iPhone 6S eran complicadas de descifrar, mientras que con el iPhone 7 se consigue representar bastante bien con luz. Este es un cambio adelante y la verdad es que lo agradezco enormemente y es un punto donde sí creo que merece la pena invertir ese dinero extra. Por último, aunque para cierto tipo de usuarios como yo mismo, el apartado de vídeo, y aquí os debo decir que el aumento de luz no va a ser lo que más notemos, pero ese estabilizador óptico va a hacer las delicias de todos aquellos a los que nos encanta realmente grabar vídeo. La muestra que os dejo creo que es evidente, el estabilizador permite que el iPhone 7 tenga menos vibración y por tanto más calidad general y sensación de ser un vídeo más profesional. El shake, la vibración en el iPhone 6S, es corregida mediante software. Pero claro, esto presenta sus limitaciones y aquí Apple la verdad es que ha acertado de lleno incorporando este estabilizador. Por último, la cámara delantera, la perla para todos aquellos que amamos los selfies. Aquí Apple sí que ha dado un paso adelante desde los 5 megapíxeles hasta los 7 megapíxeles. La verdad es que se nota el aumento de nitidez de las fotografías, más nivel de detalle y por ende más calidad. Además, incluso podremos ver algunos efectos bokeh sin lamentar la mala calidad de la zona desenfocada, lo cual considero que para los amantes de selfies es una verdadera mejora en este sentido. Las fotografías de noche han mejorado notablemente, pero siguen sin ser el punto fuerte de cualquier móvil, y menos aún con su cámara delantera. La pregunta final a la que llegamos es: ¿merece la pena en cuanto al apartado de cámara hacer el salto desde el curso pasado con el iPhone 6S?
Sinceramente, a nivel de fotos, la tranquilidad que provoca saber que podremos tener fotos con más detalle, en más condiciones, es algo que sinceramente creo que vale la pena pagar. Pero sobre todo, si sois amantes de hacer vídeos, el salto es más que justificado para este apartado. No obstante, como usuario de un iPhone 6S, si es por la cámara y por el rendimiento general, que ya os hemos enseñado en otro vídeo, quizás por el momento no merezca demasiado la pena el salto, si ya contáis con este móvil. Aunque si estéis pensando en adquirir uno u otro, es posible que sí que recomiende gastar esos 100 euros más. Pero antes de lanzaros a por el iPhone 6S o a por el iPhone 7, dejadme que os cuente la comparativa final en un nuevo vídeo que vamos a tener las próximas semanas, donde el sonido, su batería y otros cambios como el nuevo botón Home van a tener muchísimo protagonismo. Hasta aquí llega el vídeo de hoy, esta comparativa entre cámaras del iPhone 6S y iPhone 7, dos de los móviles más interesantes sin duda a día de hoy. Como siempre os digo, si os ha gustado este vídeo, déjame un like justo debajo. Os voy a dejar también aquí debajo en la caja de descripción los enlaces para que podáis ver las imágenes a tamaño completo para poder compararlas vosotros mismos. Y nada más, compártelo con vuestros conocidos, con vuestros familiares, suscríbete si aún no lo has hecho porque tenemos muchos vídeos preparados con este iPhone 7, comparándolo con otros terminales y como no, también tendremos el Apple Watch Series 2 y el iPhone 7 Plus. Nada más, me despido por hoy y como siempre espero veros en el próximo vídeo. Adiós.